Bienvenida iglesia y bienvenidos a todos los que están conectados a nuestra transmisión del día de hoy. Estamos ya en la segunda semana de esta serie de mensajes que se llama Yo Soy Jesús. La semana pasada que tuvimos un tiempo de mucha bendición celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, justamente decíamos que Él es la resurrección y la vida. Y dijimos que la resurrección no es solo un evento, sino es una persona, es Jesús. El día de hoy vamos a estudiar lo que dice Juan capítulo 10, verso 11, donde Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? Bueno, el pasaje lo dice, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno y el Evangelio significa las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, la buena noticia de que Jesús, que es el buen pastor, estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros en nuestro lugar. Y el hecho de que dijo soy buen pastor significa también que hay otros que no lo son. Y lo dijo muy claramente en Juan capítulo 10, verso 1, donde dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Así que este pasaje está hablando del enemigo espiritual. Nosotros tenemos un enemigo que odia a Dios, que odia a su pueblo y que está buscando la manera de lastimar, de dañar, de destruir. El propósito, dice claramente el verso 10, del ladrón es robar, matar y destruir todo lo que es importante para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que encontramos que hay muchas personas que están enfermas, muchas familias que se están desmoronando, muchos matrimonios que están en problemas, muchos jóvenes que están tomando malas decisiones y también adultos, por supuesto. Y yo estoy convencido que la raíz de todo esto es precisamente ese ladrón que viene para robar, matar y destruir. Pero también dijo algo Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Así que hay que ser muy claros. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos las ovejas. Y lo que Él quiere es que nosotros tengamos esa vida plena y satisfactoria que solo Él nos puede dar, que solo Él puede producir en nosotros, y eso es lo que Él quiere para ti, y eso es de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Él es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. Déjame darte un dato muy interesante que descubrí. La oveja es el animal que más se menciona en las Escrituras. Más o menos unas 200 veces se mencionan las ovejas en las Escrituras. Y ya que estamos hablando sobre animales, fíjate que los perros se mencionan 44 veces. ¿Sabes cuántas veces menciona la Biblia a los gatos? Ni una sola vez. Ni una sola vez la Biblia menciona a los gatos, a menos que el león cuente como un gato, en cuyo caso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, y no sé si tú ves la conexión directa entre Satanás y los gatos. No, es broma, lo digo en broma. Yo soy alérgico a los gatos y por eso, en cuanto veo uno, huyo lo más lejos. Pero esto es broma. Yo sé que aquí, entre nosotros, viendo esta transmisión, hay muchos que son amantes de los gatos, así que esto es una broma. Pero lo que sí es cierto es que nosotros somos ovejas. Y desafortunadamente esto no es una gran noticia. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen la fama de ser los animales más inteligentes del planeta. Ser una oveja es un gran desafío para nosotros. Y déjame decirte 4 características de nosotros como ovejas o de las ovejas. La primera de ellas, la primera característica de una oveja, las ovejas se pierden con facilidad. Dice Isaías 53, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
Hemos dejado de lado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Es increíblemente común que una oveja se aleje del rebaño, se aleje del pastor, y yo me imagino el cerebro de la ovejita ahí pensando, yo creo que iré por este camino, yo creo que por aquí voy a encontrar algunos verdes pastos. Y la realidad es que ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Estamos intentando encontrar nuestro camino en esta vida y seguimos tomando malas decisiones, yendo por donde nosotros queremos y no por donde Dios dice, yendo por donde creemos que vamos a ser felices, en lugar de dejarnos guiar por el pastor que sí sabe el camino. Y por eso las ovejas se pierden con facilidad. Es muy común que las ovejas se distraigan con cualquier cosa y entonces agarren un camino totalmente distinto al que el pastor está señalando. Otra de las características de las ovejas son indefensas. Yo no sé si tú has visto a una oveja que tenga colmillos. Es decir, casi todos los animales en la naturaleza tienen algún mecanismo de defensa. Muchos animales tienen colmillos, muchos tienen cuernos, otros pueden patear, otros pueden volar, otros son muy rápidos, muy ágiles, otros son capaces de mimetizarse con el ambiente para que no los vean. ¿Y las ovejas qué hacen? Lo más que pueden hacer es golpear con su cráneo algo, lo cual las deja totalmente vulnerables a un ataque. Las ovejas no pueden hacer nada, son animales totalmente indefensos. Y exactamente como las ovejas, nosotros estamos indefensos. Estamos indefensos cuando vivimos nuestra vida por nuestra cuenta, lejos del rebaño, lejos del cuerpo de Cristo, y sin la armadura de Dios, sin la protección del buen pastor, somos vulnerables a los ataques del enemigo, a las mentiras, a las acechanzas del maligno. Y entonces creemos esas mentiras y vivimos una vida que conduce a la muerte y a la destrucción a la que el enemigo nos está queriendo llevar, por lo menos internamente. Entonces las ovejas son indefensas. Pero en tercer lugar, las ovejas son muy tercas. Dile a la persona que tienes al lado, creo que está hablando de ti. ¿Saben qué? Algunos de ustedes no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿saben por qué? Porque son tercos. Porque las ovejas son tercas. Cada vez que las ovejas se atoran entre las rocas o en un arbusto o en algún lugar, en lugar de ir en reversa, en lugar de echarse para atrás, no. Ellas siguen hacia adelante pensando que así es la manera como se van a poder librar de aquello en lo que se han atorado. Siguen avanzando, ¿y qué pasa? Pues quedan más atoradas todavía. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? Que a pesar de que saben que no es por allí, de todas formas dicen, yo voy por allí. Las ovejas son tercas. Y en cuarto lugar, las ovejas son sucias. Y esto no es buena noticia. ¿Has visto esas ovejas blancas, esponjosas, bonitas, que salen en los anuncios de la televisión? Bueno, a esas ovejas las lavaron, las bañaron antes de meterlas en la cámara. Si tú ves una oveja en la vida real, en el campo donde están, difícilmente la vas a encontrar limpiecita y bonita. Siempre van a estar sucias. Están sucias, apestan. Y si tú estuviste con nosotros la semana pasada, podrás recordar que no tienen la capacidad de limpiarse y no la van a tener. Para eso necesitamos lo que sucedió, lo que celebramos la semana pasada. A un Señor y Salvador que nos limpie de nuestros pecados. Cuando nosotros vivimos la vida por nuestra cuenta, nos ensuciamos como las ovejas.
nos ensuciamos, necesitamos un pastor que venga y nos tome a un lugar y entonces nos bañe y nos limpie y nos deje, como dice la Escritura, como blanca lana. Pero es algo que las ovejas no pueden hacer por sí mismas, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y entre más nos alejamos del rebaño y nos metemos en caminos que no conocemos, más nos ensuciamos. Entre más nos metemos al mundo, más nos ensuciamos. Y el pecado nos mancha. Ante los ojos de un Dios que es perfecto, estamos sucios, somos pecadores y estamos muy por debajo de las normas de perfección que Él ha establecido en el pastor. Bueno, ¿qué nos enseñan estas 4 cosas que hemos hablado en este momento? Bueno, que las ovejas necesitan un pastor. Así como las ovejas necesitan un pastor, nosotros necesitamos al buen pastor, necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesús, porque sin Él estamos a merced del enemigo, de los lobos, a merced de las mentiras que el maligno quiere implantar en nuestra cabeza. La buena noticia, y espero que para ti lo sea, es que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y soy tan buen pastor que yo estoy dispuesto a dar mi vida por esas ovejas. Entonces, vamos a descubrir en este mensaje 4 cualidades de ese buen pastor, 4 razones por las cuales debemos confiar en ese buen pastor, 4 cualidades por las cuales podemos abandonarnos a su cuidado, porque ese pastor va a atender nuestra necesidad. Y es mi oración que Dios nos ayude a conectarnos con su corazón, a conectarnos de una manera tan cercana, tan íntima con Dios, que podamos aplicar sus indicaciones, sus instrucciones para nuestra vida cotidiana. La semana pasada celebrábamos la resurrección. La semana pasada decíamos que Él es la resurrección y la vida. Ahora, cuando esa celebración ha pasado, lo que Dios espera de nosotros es que vivamos de acuerdo a esa resurrección. Y para poder hacerlo, necesitamos hacer del buen pastor nuestro buen pastor. ¿Qué hace entonces el buen pastor? Bueno, algunas cosas muy interesantes. La primera de ellas, el buen pastor guía. El buen pastor guía. La palabra del Señor ahí en el Salmo 23, que además es un salmo muy conocido por todos nosotros, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces el buen pastor, una de las funciones, una de las características del buen pastor es que nos guía. Seguramente alguna vez te has encontrado ante la disyuntiva de una decisión que tienes que tomar y no sabes qué hacer. ¿Qué haré? ¿Iré por este lado o no? ¿Tomaré este trabajo o no? Etcétera, etcétera. Una decisión complicada. ¿Qué pasa? Cuando tú buscas al Señor, Él se revela a ti y entonces te guía. Te hace ver aquellas cosas que necesitas ver y te señala el camino. Vean lo que dice Juan capítulo 10, versos 3 y 4. Juan capítulo 10, versos 3 y 4 dice lo siguiente: el portero le abre la puerta. ¿De quién está hablando? Del pastor. El portero le abre al pastor y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Y una vez reunido, su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a los pastores de ovejas que encontramos en muchos lugares aquí en México. Generalmente lo que vemos es a una persona que va atrás de un grupo de ovejas, de un rebaño de ovejas que va caminando por el cerro o por algún lugar, solo vigilando que no se vayan para otro lugar.
pero no las va guiando, las va empujando, va detrás. Ellas son las que van marcando el camino y el pastor va detrás. Bueno, los pastores a los que se refiere este pasaje eran los pastores en aquel momento, en aquel lugar. Y ellos iban delante y las ovejas iban detrás siguiendo al pastor. Pero hay un detalle muy interesante, las ovejas saben reconocer la voz del pastor, eso es lo que dice el pasaje. Y a lo mejor tú estarás pensando, bueno, yo nunca he escuchado la voz de Dios de forma audible. Dios podría hablarnos de forma audible, por supuesto. Si Él quisiera hacerlo, Él podría hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Él nos ha dejado su palabra. Ahí está la voz de Dios. Y si tú nunca abres la palabra de Dios, nunca vas a escuchar la voz de Dios y tal vez te sigas preguntando, ¿cuándo será que Dios me va a hablar? ¿Cuándo será que Dios me va a decir por dónde debo ir? Bueno, si no abres la palabra, difícilmente vas a escuchar. Dios habla a través de su palabra y tú puedes escucharlo todos los días cuando te sometes a esa palabra y entonces decides que Él te señale el camino que debes seguir. Pero Él también puede hablar a través de las circunstancias. Puede hablar a través de la iglesia, es decir, de un hermano que se acerca y me da un consejo o incluso me reprende de alguna cosa y entonces Dios habla y nos da dirección. Dios habla a través de los mensajes que compartimos cada semana. Dios habla a través de un canto, Dios habla a través de muchas maneras, de muchas formas, y las ovejas que le pertenecen reconocen su voz. Y aquí es donde viene una mala noticia. Si tú no conoces la voz de Dios, es por una de dos razones. O no lo conoces, o no has pasado el suficiente tiempo con Él como para reconocer esa voz. Y ahí tienes que analizar tu vida en ese sentido. Mira, déjame ponértelo de la siguiente manera. Imagínate que entras en una habitación en donde hay 50 mujeres y todas están hablando al mismo tiempo. Casi no sería posible, ¿verdad? 50 mujeres y todas hablando al mismo tiempo. Y entonces tu tarea es reconocer la voz de tu esposa. ¿Serías capaz de hacerlo? Sin usar la vista, sin verla, solo escuchando su voz. ¿Podrías reconocer la voz de tu esposa? Si tu respuesta fuera no, la razón es una de dos cosas. O no la conoces o no has pasado suficiente tiempo con ella para conocer su voz. Lo mismo pasa con Dios. Si no reconoces la voz del buen pastor, entonces tal vez no le conoces. O tal vez no has pasado suficiente tiempo con Él para reconocer su voz. Pero fíjate cómo es Dios tan bueno con nosotros, que observa lo que dice el pasaje. El pasaje dice que Él te llama por tu nombre. El pastor llama a cada oveja por su nombre. ¿Para qué? Para que no digas, ¿a quién le hablaste? Pues Israel, a ti te estoy hablando. Te habla por tu nombre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios personal, un Dios que se relaciona con nosotros íntimamente, de forma personal. Es un Dios relacional, te llama por tu nombre, quiere revelarse a ti y entonces te habla. Y si tú tienes que tomar una decisión difícil y si quieres saber o si debes saber por dónde caminar, si debes aceptar tal trabajo o no, si debes cambiarte de ciudad o no, si debes de tener más hijos o no, si debes ser parte de esta iglesia o no, entonces tú buscas a Dios, tú le dices a Dios y entonces Jesús, que es el buen pastor, te guía. Ese es su trabajo, guiarte, decirte, este es el camino que yo quiero que tú sigas. ¿Y cuál es el nuestro? Si el de Él es guiar, el nuestro es seguirlo a Él, seguir sus pasos. De hecho, la palabra del Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, póngala sobre el hombro y sígame.
El trabajo del buen pastor es guiar y el nuestro es seguirlo a Él cuando nos está guiando. Él dice, yo te voy a mostrar el camino, y yo digo, y yo te voy a seguir. Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Toda la presión se descarga sobre Él. De hecho, la palabra lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo descargo mi ansiedad, mi presión sobre Él, y espero que Él revele su voluntad y su dirección para mí. Y entonces Él guía y yo sigo. La segunda cosa, la segunda característica del buen pastor es que el buen pastor provee. El buen pastor provee. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿y qué cosa? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como que cuando leemos estos pasajes así, nada más, un poco hasta distraídos, o más bien mecánicamente o automáticamente, perdemos algunos detalles. Para una oveja, estar en pastos delicados es un deleite. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nota las imágenes que usa el salmista. Quiere ponernos en la cabeza esas imágenes para que nosotros vayamos a ese lugar. Primero dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son esos pastos delicados? Esos pastos donde no hay maleza, donde no hay espinas. Esos pastos verdes, hermosos. Mira, ¿con qué frecuencia ves a una oveja acostada? Bueno, probablemente no ves a una oveja con mucha frecuencia, sino hasta que vas a la barbacoa. Pero bueno, ahí ya no cuenta. Pero si tú vieras a una oveja en su vida, en su hábitat natural, si tú lo vieras todo el tiempo, difícilmente la verías acostada. Porque hay tres cosas que tienen que suceder antes de poder acostarse a descansar. La primera cosa es que debe estar bien alimentada. Una oveja que no está bien alimentada va a estar caminando de aquí para allá buscando alimento, buscando pastos que comer, buscando algo que comer. El buen pastor las guía a los pastos verdes donde pueden estar bien alimentadas. Una segunda cosa es que tienen que sentirse seguras. Una oveja que no se siente segura va a andar deambulando de aquí para allá hasta que encuentre un lugar donde no corra peligro. Pero cuando el buen pastor está presente, ellas no tienen miedo porque Él es su defensor. Y por eso pueden recostarse a descansar sin temor a ser atacadas. Tal vez algunos de ustedes necesitan que el buen pastor entre en sus vidas, en sus casas, y les ayude a traer paz, sanidad y perdón en sus relaciones interpersonales. Pero el pasaje sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué se refiere a estas aguas de reposo? ¿Por qué aguas tranquilas? Porque las ovejas no van a beber agua en un lugar en el que la corriente es fuerte, en un lugar en donde la corriente pudiera llevárselas. ¿Te imaginas una bolita de algodón llevada por la corriente? Muy seguramente se ahogaría. Una oveja en esas condiciones podría caer y ahogarse arrastrada por el río. ¿Qué hace el buen pastor? Las lleva a las aguas tranquilas, donde no corren peligro, donde pueden beber el agua que necesitan. Y Jesús, además, es el agua viva, que nosotros, sus ovejas, necesitamos beber de Él. Y como dice la Escritura, cuando nosotros bebemos de esa agua pura, de esa agua viva, ¿qué va a pasar? No tendremos sed jamás. Él apaga la sed interior para que puedas estar en reposo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que no hay nada que te satisfaga, como que no hay nada que realmente te haga sentir tranquilo y en paz. Y no me refiero a las cosas materiales, sino hay algo interior que no te deja tranquilo. Cuando tú bebes del agua de vida, Él sacia esa sed más profunda que tú tienes. Aquí la cosa es, ¿la estás bebiendo? Y una tercera cosa que necesita una oveja para poder descansar tranquila
es estar en paz. Y por eso el pasaje, el verso 3 de este Salmo 23 dice, confortará mi alma. Es decir, el buen pastor es un buen proveedor, no solo nos provee materialmente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma. También para nuestra alma. Tal vez alguno de ustedes en este momento, en términos físicos o materiales, tienen todo lo necesario. Probablemente no más de lo necesario, pero todo lo necesario. Pero por dentro, el alma no siente descanso. Por dentro se sienten agobiados, preocupados, temerosos, hambrientos de algo. Mira, déjame decírtelo de esta manera, tal vez eres una oveja sin pastor. Si eres una oveja sin pastor, entonces no hay nadie que te satisfaga, que te cuide, que te provea, que te ayude. Tal vez eres una oveja sin pastor. Lo bueno es que cuando tú eres una oveja que está bajo el cuidado del buen pastor, todo el infierno se puede desatar en tu vida y podrías estar en un lugar donde hay todo tipo de situaciones que no son agradables y que van mal. Sin embargo, puedes tener una experiencia sobrenatural de paz. Puedes gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa tu capacidad de entender cómo es posible que yo pueda tener esta paz. ¿Por qué? Porque esa es la presencia del buen pastor, refrescando tu alma. Tu alma está en paz por dentro porque sabes que el buen pastor se preocupa por ti y está en control de todas las cosas. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, en primer lugar estamos hablando de que el pastor guía, el buen pastor guía, el buen pastor provee y en tercer lugar, el buen pastor corrige. Posiblemente esta no es una muy buena noticia para ti si eres la oveja que está errante. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero verdaderamente es una buena noticia porque eso significa que el pastor te ama lo suficiente como para ocuparse de ti, como para corregirte cuando te has equivocado. Observa lo que dice este pasaje ahí en Job capítulo 5, versos 17 y 18. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Puedes imaginarte a ti mismo diciendo, wow, qué gran bendición que Dios me esté corrigiendo. Ahora puedo ver lo mucho que me ama Dios. ¿Te imaginas diciendo eso? Por supuesto que no. Nadie dice eso. Si somos honestos, tenemos que admitir que cuando uno está bajo un proceso de disciplina o de corrección de Dios, no reacciona de esa manera. Porque generalmente estamos cegados por el pecado y más bien lo que hacemos es quejarnos, es refunfuñar, incluso muchas veces nos alejamos de Dios. Pero lo que tenemos que aprender es que Dios se preocupa lo suficiente por nosotros como para corregirnos. Porque lo que quiere es ahorrarnos muchos problemas. Porque lo que quiere es que seamos como Él, que vayamos por donde Él dice, que hagamos lo que Él nos ha indicado. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso el pasaje ahí en Job 5 añade lo siguiente: cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y esto parece algo extraño, que Dios provoque una herida o dolor para luego sanar y vendar. Bueno, déjame decirte esto. Los eruditos bíblicos que han estudiado la cultura de los tiempos bíblicos dicen que los pastores de aquella época, de aquel lugar, cuando alguno de los corderos abandonaba el rebaño y se desviaba del camino, el pastor lo jalaba con el cayado, cuya curvatura tenía el tamaño perfecto para entrar en el cuello del animalito y jalarlo para que regrese al redil. Y entonces así no caer en algún peligro, ¿no?
Pero cuando este animalito insistía y se alejaba, entonces el pastor lo que hacía era romperle una pata para evitar que fuera al territorio donde pudiera ser atacado por los lobos, o a lo mejor caer en un acantilado o correr algún peligro. Y por supuesto que esto suena muy cruel, pero entonces lo que hacía el buen pastor era tomar ese cordero sobre sus hombros, alrededor de su cuello, sobre sus hombros, y llevarlo a su casa, en donde sanaba su pata, la entablillaba, la cuidaba, la atendía, la vendaba. Pero además, como estábamos hablando de un cordero que apenas estaba muy joven, lo amamantaba y lo mantenía cerca, siempre cerca de él. Y de esta manera el cordero crecería en total y completa dependencia del pastor. Conocería su voz y tendría una relación de cuidado, de atención y de amor de parte del pastor durante toda la vida. Así que ese cordero se convertiría en una oveja que más bien sería casi como una mascota para el pastor. Es decir, al haber sido cuidada y atendida con tal dedicación por parte del pastor, ¿qué haría? Nunca volvería a huir. ¿Por qué? Porque aprendió a conocer la voz del pastor y a confiar en el pastor. Y esa es la disciplina de Dios. De primer momento puede ser dolorosa, puede ser triste, pero a la larga trae sanidad, trae confianza y trae una dependencia absoluta de Él. Es posible que nuestro Dios bueno y amoroso nos reprenda y nos corrija para evitar que tomemos decisiones que pudieran costarnos severamente en el futuro. Pero si somos honestos, tenemos que admitir que nadie se sienta y dice, wow, creo que Dios me está disciplinando, qué bendición, gracias por la bendición de la disciplina. Nadie hace eso. Cuando yo he tenido que disciplinar a mis hijos, ellos nunca los he escuchado decir, gloria a Dios por la bendición de no poder jugar videojuegos, gloria a Dios por la bendición de no poder usar el teléfono o cualquier otra disciplina que yo les imponga. Yo nunca los he escuchado decir eso. Y precisamente lo que dice la Escritura al respecto lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 12, verso 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Al contrario, dice el pasaje, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Nuestro buen pastor es tan amoroso que nos ama lo suficiente como para no permitir que nosotros suframos más daño a causa de nuestras malas decisiones y por eso nos corrige. Tienes que ser capaz de detectar si lo que te está pasando es una corrección de Dios a causa de algún pecado o de alguna situación o de alguna mala decisión que tomaste. Y someterte al Señor y descansar en Él y esperar en Él. Pero además, el buen pastor protege. El pasaje dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, cuando el buen pastor está conmigo, mi alma descansa. Cuando Él está conmigo, yo sé que Él está trabajando en todas las cosas por mi propio bien, porque así lo promete la Escritura. El pasaje sigue diciendo, el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un arma para ahuyentar a los animales que querían hacerle daño a las ovejas o para defenderse de esos animales que querían lastimar a las ovejas. Era un arma. La vara era el arma que usaba el pastor para defender a sus ovejas, porque Él las protege. El cayado, ¿se acuerdan? Tenía un gancho que servía para rescatar una oveja caída y ponerla fuera de peligro. Y luego el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y añade, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significa esto? Bueno, dicen los eruditos bíblicos
que había una especie de mosca muy común en los rebaños de ovejas en aquella época. Y debido a la suciedad que estaba alrededor naturalmente de las ovejas, bueno, estas moscas se introducían en la nariz de las ovejas y ahí ponían sus huevos. Entonces las larvas de las moscas empezaban a caminar dentro de la nariz y en algunas ocasiones se iban hasta el cerebro. Hasta el cerebro. Y eso producía en la oveja dolores terribles. Se ponían tan mal que se golpeaban su cabeza contra una roca, un árbol, contra la pared o contra cualquier cosa dura para tratar de aliviar su dolor o de acabar con eso que les estaba haciendo tanto daño, hasta el punto de matarse. ¿Qué hacía el pastor para evitar esto? Bueno, el pastor derramaba aceite de oliva preparado con algunas especias que servía para varias funciones. En primer lugar, servía como un repelente de insectos. Cuando esos insectos detectaban ese aceite con esas especias, entonces ya no se acercaban a la oveja. Pero cuando ya el insecto estaba dentro, al poner el aceite aliviaba el malestar de la oveja y la refrescaba de tal manera que no tenía necesidad de golpearse, hasta que fuera atendida por el pastor para quitar lo que estaba haciéndole daño. Lo que está diciendo este pasaje es que el buen pastor se ocupa incluso de lo que te irrita, de lo que te hace sentir mal. Él alivia tu dolor, te protege, porque Él es bueno y porque quiere lo mejor para sus ovejas. Y luego dice el pasaje, mi copa está rebosando. Esta copa de la que habla el pasaje, el salmista, representa la provisión abundante de Dios. Pero hay algo muy curioso. Había una tradición en los hogares del Antiguo Testamento que indicaba que cuando una persona era invitada a la casa de una persona, podía permanecer en la casa del anfitrión siempre y cuando el anfitrión mantuviera llena su copa, la copa del invitado. Entonces, cuando el invitado se tomaba su copa y quedaba vacía, el anfitrión inmediatamente mandaba a alguien para que le rellenaran la copa. Y ese rellenar la copa significaba, seguimos aquí en la fiesta. Mientras estuviera llena la copa, ese invitado sería bienvenido en casa. Pero cuando el anfitrión ya no llenaba la copa de ese invitado, era señal de que era tiempo de irse a casa. Así que cuando David, el rey David, escribe este salmo y le dice ahí, mi copa está rebosando, lo que está diciendo es, siempre soy bienvenido en la presencia del buen pastor. La copa siempre se mantiene llena, eso significa que siempre tengo acceso a Él, siempre puedo estar allí, siempre puedo acudir a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque me ama. Yo no sé si esta imagen te alegra tanto como a mí. ¿Qué significa? Que puedes correr al buen pastor siempre que lo necesites, siempre que quieras, y Él siempre te va a recibir y siempre va a estar disponible para ti. No se cansa, no se harta, no se aburre, está esperando a que tú corras a Él. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos espirituales, que Dios ha guardado una herencia que nunca se echará a perder, que nunca será destruida y que nunca se va a desvanecer. Y la garantía de esa herencia es la vida misma del buen pastor. El buen pastor estuvo dispuesto a dar su vida en garantía de la herencia que te espera en el cielo. Jesús contó una parábola ahí en Lucas capítulo 15. Y Él dijo, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. ¿Te das cuenta?
el pastor, el buen pastor, dejará las 99 para ir en búsqueda de esa oveja perdida. ¿De qué estamos hablando? Que tal vez este mensaje es solo para ti, es el buen pastor buscándote a ti, porque tú eres el indicado o la indicada, tú eres esa oveja que necesita hoy, en este momento, al pastor, y Él está viniendo a ti en tu búsqueda. Te ama tanto que Dios te está hablando directamente porque quiere tener una relación contigo. Cuenta una historia que una vez un profesor de teatro estaba dando su clase y les dijo a todos: quiero que todos lean el Salmo 23, de la forma más artística que puedan. Entonces él dijo: yo voy a hacerlo primero y después ustedes van a participar. El profesor de teatro leyó el Salmo 23 de una forma brillante. Todos los estudiantes estaban de pie aplaudiéndole, felices de ver la manera tan histriónica como este hombre había leído el Salmo 23. Pero luego señaló a un chico que estaba sentado en la primera fila. Era el niño más tímido de la clase y todos sabían que él era creyente, pero era muy tímido y además estaba muerto de miedo y muy nervioso. Así que este chico se puso de pie frente a sus compañeros de la clase, estaba muy nervioso y cuando empezó a leer, las imágenes cobraron vida. Y entonces él empezó a recordar todo lo que Jesús había hecho por él. Y empezó a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces recordó cómo Dios había provisto para él cuando estaba en necesidad. Empezó a temblar de emoción hasta el punto de las lágrimas. Y cuando terminó, todo el auditorio estaba en silencio. Nadie le aplaudió, porque todos estaban llorando. Él había transmitido la emoción a todos, de tal manera que no había uno solo que no estuviera llorando en esa habitación. Entonces el maestro de teatro se acercó con él, le puso su mano en el hombro y le dijo: yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. ¿Tú conoces al pastor? Porque el enemigo viene porque quiere matar, hurtar y destruir, quiere hacerte pedazos, quiere hacer polvo tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere acabar con tu familia, quiere que te alejes de Dios, quiere que vayas en pos de lo que este mundo ofrece. ¿Conoces al pastor? Porque el pastor quiere tener una relación íntima y personal contigo. Y no importa si tú has ido a la iglesia por toda tu vida o nunca, Él quiere tener una relación contigo. ¿Conoces al pastor o solo conoces el Salmo? Él quiere darte una vida abundante y satisfactoria y te ama tanto que dio su vida para que tú pudieras conocer su amor de forma íntima y personal y que pudieras tener la libertad de seguirlo. Él quiere revelarse a ti, revelar su amor perfecto. Y lo único que está esperando que tú hagas es que te abandones en sus brazos, en los brazos del buen pastor, que lo dejes guiarte, que lo dejes proveerte lo que estás necesitando. ¿Qué necesitas? Lo que sea, en términos materiales, espirituales, emocionales y físicos. ¿Qué necesitas? Él puede proveerlo. Que lo dejes corregirte cuando vas mal, cuando has pecado, porque esa es la mayor muestra de amor. Y que lo dejes protegerte de los ataques del enemigo. Y lo único que tienes que hacer para que eso sea real es someterte a Él. Decirle: aquí estoy, te necesito. Si tú has estado haciendo eso, gloria a Dios, continúa, sigue adelante. Pero si hoy
al hablar de este mensaje descubres que no ha sido así. Hoy es un buen día para rendirse al Señor, para decirle, aquí estoy y te necesito más que a nada en este mundo. Déjalo ser tu buen pastor. Conoce al pastor. No solo conozcas el Salmo. Y disfruta de una relación íntima y personal con Él. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque eres amoroso, bondadoso, misericordioso. Gracias porque eres ese buen pastor y gracias porque me has dado la bendición de ser tu oveja. Pero como buena oveja, soy terco. Me desvío del camino que tú has trazado y por eso te necesito. Te necesito más que a nada en este mundo. Te necesito dirigiendo mi vida, guiándola. Te necesito proveyendo para cada cosa que yo necesito, no solamente en términos materiales, sino emocionales, físicos, espirituales. Te necesito corrigiendo mis pasos cuando he ido mal, aun cuando tal vez pueda ser doloroso, a la larga traerá bendición. Y te necesito protegiéndome de los ataques del enemigo. Ayúdanos a cada uno de los que están conectados en este momento a entender lo que tú estás queriendo decirle y a poder someternos a ti de tal manera que tú verdaderamente seas nuestro buen pastor. Padre, gracias por tu bondad y amor, por todo lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros en muchos otros más. Nos comprometemos, Señor, nos sometemos a ti. Nos comprometemos a ser tus ovejas, porque tú eres el buen pastor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Ayúdanos porque sin ti no podemos. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.